Listo, bueno, ahora sí a todos, muy buenas tardes otra vez nuevamente para los que acabaron de llegar. Vamos a trabajar, les estaba diciendo que vamos a trabajar el día de hoy. Los, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos venido trabajando y vamos a iniciar con todo el proceso de lo que es la creación y, bueno, perdón, la solución de los ejercicios que ya nos restan por comprender, que son el ejercicio 3 y 4. Y la siguiente semana, el CIPAS del jueves, no se lo pierdan, vamos a hacer todos los ejercicios de la unidad 5, vamos a intentarlo solucionar todos. ¿Sí? El ejercicio 5 del estudiante 1 al estudiante 5. Bien, para que a todos nos vaya bien. Mi meta es que todos aprendan, más allá de tener una nota. Y que encuentren la motivación para física general. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a iniciar con esta parte. Entonces repasemos, recuerden qué significa MRU, había un puntico que muchos me preguntaron. Recuerden, MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento rectilíneo uniforme, recuerden que básicamente es que en espacios iguales, ¿sí? En espacios iguales, los recorro en tiempos iguales. Los recorro en tiempos iguales. Esa es la ley del movimiento rectilíneo uniforme. Permítame un segundito. Listo. Entonces, bueno, esta gráfica, pues por lo menos aquí miren que ese sistema en esta gráfica no es netamente un movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros como evaluamos el movimiento rectilíneo uniforme. Si aquí en cada uno de los espacios, empezáramos en cada uno de los espacios empezáramos pues a trabajar sobre los momentos en donde la velocidad, ay Dios mío, pero cierro ese WhatsApp que si se les dio, no me escriben en todo el día y ahora sí cuando estoy dando mis cipas, eso no puede pasar. Bien, entonces miren, nótese que del punto A al punto B tuvo una velocidad de 2 metros por segundo, o sea, empezó desde una velocidad de 0 a una velocidad de 2 metros por segundo y después aumentó a una velocidad de 4 metros por segundo y después a una velocidad de 6 metros por segundo. Esto no es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Recuerden que en el movimiento rectilíneo uniforme nosotros necesitamos que del punto A al punto B el desplazamiento sea el mismo, es decir, que la velocidad del punto 1 sea igual a la velocidad del punto 2, sea igual a la velocidad del punto 3, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Bien, eso es un repasito ahí sencillo. Ahora, miremos ahora sí un ejemplo clásico del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Aquí en el movimiento uniforme acelerado, aquí vamos a tener procesos en donde el vehículo acelera o desacelera. ¿Listo? Entonces aquí la aceleración depende de la velocidad. ¿Listo? Depende de la velocidad. Bien, es decir, recuerden, si hay cambios de velocidad, entonces existe aceleración. Esto básicamente es lo que hemos aceleración. Esto básicamente es lo que hemos trabajado en los dos anteriores IPAs, entonces por eso solo estoy haciendo el brush acá. Y ahora traemos algo que nos involucra y que nos importa.
en estos momentos. Pero antes de continuar, muchachos, que quisiera saber si alguno de pronto de ustedes tuvieron problema con alguno de los ejercicios del primero o del segundo, para que me lo hagan saber primero antes de avanzar, porque ya esto es para empezar a solucionar del ejercicio 3 en adelante. Entonces, pues ustedes me dirán, muchachos, ¿alguno ha tenido problemas con el ejercicio uno y 2 o ya todos lo tenemos completamente claro? ¿Qué está haciendo? Sí, ya, entonces ninguno... Buenas tardes, profe. ¿Quién está hablando? ¿Wilman? Wilman. Sí, Hola, señor. Wilman, cuéntame. Yo tengo una pequeña inquietud, pero dame un segundito porque me está molestando el computador. Dame 2 segunditos y ya lo formulo la duda. Vale, listo. Ese Carlos. No, si yo molestando esto, entonces yo después por el WhatsApp le hago la consulta, es algo muy simple, sino que no lo tengo aquí Vale, Wilman, listo, no hay con problema. la mano para podérsela presentar. Sí, gracias. Vale, Alejandro, cuéntame. Qué pena, yo metí ahí la cuchara. Lo que pasa es que pues, veo que no están Aló. habilitados los laboratorios, ya estamos prácticamente teniendo la segunda actividad. No sé si es esto, tengas que, no sé, como algún problema en que tengamos que correr en tiempos o que tengamos que meter en una actividad adicional y pues no hay tiempo para eso. Para lo del laboratorio me estás diciendo, me estás preguntando sobre el laboratorio. Y no, Pero el laboratorio que se desarrolla en el curso, o sea, la unidad 4, ¿sí? sí, exacto. Bien. Bueno, eso ya lo había explicado, muchachos, y bueno, pero gracias por hacer la aclaración para que a todos nos quede claro. Recuerden que el espacio de laboratorio es obligatorio. Este curso tiene laboratorio. Sí, probablemente en el espacio que vamos a desarrollar. En el espacio que vamos a desarrollar nosotros. De laboratorio. No nos va a tocar asistir de manera presencial, ¿no? Al parecer. Al parecer, yo no les puedo garantizar nada. Pero no nos va a tocar. Va a ser de manera remota. Va a ser de manera que, de manera virtual, como todo el curso. Pero esto con qué finalidad se hace, porque pues vamos a incluir algunas actividades adicionales. Necesito que ustedes tengan presente que los laboratorios, la parte de laboratorios es un componente que tiene gran porcentaje de la materia. Miren, en semestres pasados, estudiantes que tenían en todo el componente teórico buenas notas, se confiaron, no presentaron el laboratorio y lastimosamente reprobaron el curso. La idea es que eso no nos pase a nosotros. Yo sé que no nos va a pasar a nosotros. Es importante que lo tengamos en cuenta, muchachos, porque sí puede que pase que de pronto las actividades de laboratorio son un poquito más complicadas, pero lo que les digo, para eso estoy yo. Yo voy a hacerles ese acompañamiento. Así, a mí me gusta hacer así. Hay otros profes que tienen su metodología muy respetable y diferente, pero pues digamos que dentro de lo que yo hago y dentro de mi formación pedagógica, una de mis metas es que ustedes interioricen sus conocimientos. Igual, deben hacer toda la actividad de laboratorio, va a ser virtual, hasta el momento la indicación que nos han hecho es que va a ser virtual. Sí, va a ser netamente virtual. Yo les voy a hacer el acompañamiento. Vamos a hacer 1, 2, 5, 10 IPAs, los que sean necesarios, para que les vaya bien en ese laboratorio. Bueno,
para tenerlo en cuenta, muchachos. No sé si aclaré la duda. Pues sí, yo sé que ya estamos próximos a iniciar la parte de laboratorios. Lo importante sería ofertarlo ya. Pero la parte de laboratorios no depende de nosotros los tutores de física general, sino ya depende de la universidad. Como es un espacio adicional, ¿sí? Es un espacio adicional que debemos considerar para el acopio de las actividades. Nosotros pues vamos a recurrir o vamos a tener que realizar unas actividades remotas de pronto antes de que los habiliten, porque pues el semestre pasado nos ocurrió que la universidad pues tomó un poco más de tiempo, pero pues igual toca entender pues que por razones de la pandemia a todos nos ha tocado como adaptarnos al asunto, ya que a pesar de que la universidad es experta en temas de virtualidad, debemos entender que pues para los laboratorios sí es importante asistir a zona, pero como lo que les digo, no vamos a asistir a zona porque no tendría ningún sentido en estos momentos. Bien, bueno, no sé si respondí la pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Profe, una preguntita, pues yo no he estado en ningún laboratorio ni nada de eso, pues hasta el momento. La pregunta es, la ventana de presentación de los laboratorios más o menos de cuánto es. ¿Cómo así la ventana? O sea, el tiempo, digamos, una semana, 2 semanas, 3 días, un día específico. Ok, no, eso es casi un mes para desarrollar la actividad. Ok, listo, profe, muchísimas gracias. Sí, no se vayan a preocupar por esa parte. No se vayan a preocupar por esa parte. Bien. Bueno, si ya no tenemos más preguntas, entonces vamos a proseguir con lo que me importa, mirar estos ejercicios. Bueno, vamos a evaluar el movimiento circular uniforme. Existen algunas ecuaciones que vamos a empezar a manejar dentro del movimiento circular uniforme y otras adicionales que ahorita que en el ejercicio que tenemos que desarrollar se las voy a explicar. Entonces vamos a tener que el movimiento circular uniforme parte desde un eje, este punto central, ese va a ser nuestro eje o pivote, lo vamos a conocer así. En ingeniería generalmente se conoce como pivote, no como eje. Imaginen que ustedes tienen una cuerda, en la cuerda, esa cuerda ustedes la van a empezar a mover desde el punto, desde el pivote, desde el centro. Imaginen que eso es humano y es una cuerda a la cual le sujetaron algún objeto. Vamos a decir que le sujetaron algún ladrillo. Así como cuando uno era pequeño, o yo no sé si yo era muy malo, pero pues a mí me gustaba hacer esas cosas. Me ponía a dar vueltas y vueltas y vueltas con ladrillos o con algunos objetos amarrados. O también en esas cositas que uno en esos jueguitos del parque, en donde el compañerito uno empezaba a darle vueltas y vueltas y vueltas. En ese tipo de situaciones estamos aplicando el movimiento circular uniforme. Entonces entiendan, esta parte del centro es el pivote. Cuando nosotros empezamos a girar, a realizar una fuerza, el círculo va a tener una rotación, ya sea una rotación en este sentido, en el sentido antihorario, ¿sí? Tener en el sentido antihorario, o tener una rotación en sentido horario. Bien, es muy normal que en física y en matemáticas se maneje el sentido antihorario. ¿Por qué? Porque los ángulos los empezamos a representar de la siguiente manera. Entonces, nosotros aquí un compás. Aquí un compás. Entonces nosotros cuando... ¡Ay, migrante! Nosotros tenemos nuestra circunferencia, ¿no? Y ese es una de las cosas que solicita el ejercicio que tenemos que vamos a analizar después de este ejemplo. Nosotros tenemos aquí nuestra situación particular, que es nuestra circunferencia. Dentro de nuestra circunferencia vamos a anotar los grados importantes. Aquí en este punto de origen, vamos a imaginar que ese es nuestro eje X, nuestro eje menos X, nuestro eje Y y nuestro eje menos Y. Pero aquí no los voy a poner porque pues usualmente no se colocan, si se colocan son los valores de grados. Aquí vamos a tener nuestros 0 grados.
hacia acá 90 grados, hacia acá 120 grados, acá 270 grados. Y damos la vuelta entera y nos daría aquí 360 grados. Es decir, el punto de origen es el mismo ángulo de 360 grados. Generalmente, la posición desde el punto de origen hasta el punto en donde existe nuestro pivote, entonces hagan de cuenta que lo que les está diciendo aquí es nuestra esfera, nuestro péndulo, o lo que estamos moviendo tiene un ángulo asociado θ. Esto tiene un... Qué pena interrumpirlo. Allá en 120 no sería 180. Ay, gracias, sí señor, muchas gracias. Gracias, sí, 180, se me fue el 120. A veces se me van esas cositas, gracias. Entonces aquí 180 grados, sí, muy bien. Y pues entonces, cuando nosotros hacemos esas gráficas y cuando ustedes están viendo sus cursos de trigonometría, empiezan a hablar de que de las funciones trigonométricas, de la función seno, de la coseno, la tangente, la cotangente, que para eso tenemos que hacer una clase adicional para fortalecer esas competencias en trigonometría, que ya las fortalecimos en el primer CIPAS, ¿no? Cuando les hablé del teorema de Pitágoras. Pero entonces, ese es el sentido antihorario, ¿listo? Y siempre manejamos sentido antihorario en física. Bien, ahora existe una relación. Estos son los famosos grados, ¿no? Estos son los grados. Y hay una relación que se llama los radianes. Las calculadoras generalmente manejan radianes. Ahorita les explico qué es un radian. Aquí, estos son 0 radianes. De aquí, el semiciclo, mejor dicho, el semiciclo de un círculo mide una longitud de pi. ¿Listo? El semiciclo de un círculo mide pi. Es decir, que la mitad valdría, pues ese pi dividido entre 2, que sería la mitad, ¿cierto? Pi medios. Entonces, de aquí van 0 radianes, aquí van pi medios, hasta aquí va pi. Y de aquí hasta acá, estos 270 grados equivalen a 3 pi medios. Y si damos la vuelta entera, esto sería 2pi. Entonces miren que existe una equivalencia. Entonces cuando nosotros tenemos expresados los ángulos en términos de pi, estamos hablando de radianes, y cuando lo tenemos en términos de grados, pues de gradianes. Ahorita hablamos de esa parte importante dentro de nuestra calculadora. Bien, entonces existe una equivalencia. Como ven, existe una equivalencia. Los radianes se utilizan porque son unidades absolutas. Entonces los radianes... Profe, qué pena con usted. Señor, 3 pi cuartos acaba. Es que quería, pues adelantándome un poquito hacia el ejercicio del reloj. Entonces en el reloj se manejaría el sentido antihorario, ¿cierto? Ahorita miramos el ejercicio. ¿Listo? Listo, vale. Mire, es la siguiente diapositiva para que no se me angustien. Vale. Vale, entonces trabajamos ese ejercicio y trabajamos el ejercicio 4 y con eso finalizamos hoy. Listo, entonces, bueno, los radianes son unidades absolutas. ¿Qué es una unidad absoluta? Una unidad absoluta es aquella que no depende de otra, que no depende de grados, que tenemos que hacer conversiones, porque ya se hizo una conversión interna. Entonces, ¿de dónde sale eso? Eso sale de analizar el perímetro de una circunferencia. Nosotros tenemos una circunferencia, ahora la hice fea por la pereza. Vamos a utilizar otra vez el compás. Tengo esta herramienta y no utilizo el compás. ¿Qué tal eso? Bien. Entonces recuerden que la circunferencia tiene 3 aspectos que nosotros siempre vamos a estar analizando. ¿Cuáles son esos 3 aspectos fundamentales de la circunferencia? El primero es el radio, ¿sí? Que va del pivote, del centro, hasta el extremo de la circunferencia, en donde ese radio en cualquier punto va a ser igual. Entonces tenemos R, que es el radio. Por otro lado tenemos el diámetro. El diámetro es la anchura del círculo, para que lo noten así. Entonces el diámetro, D minúscula, el diámetro. Y si nosotros fuéramos unas personitas curiosas y quisiéramos darle la vuelta completa a
a la circunferencia, pues nos iríamos caminando, ¿no? Nos iríamos caminando desde este punto a este otro punto. Entonces, vamos a poner desde este punto A, vamos caminando acá, vamos caminando acá, 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 acá. Ese caminito hasta el punto de retorno se conoce como perímetro. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos el perímetro. El perímetro que lo voy a representar con la letra P. Sería el perímetro. Que sería la trayectoria. Entonces, de aquí a la noción de perímetro es donde uno empieza a relacionar los grados. Entonces, entendamos una cosa. Que el perímetro equivale a 2 veces pi por su radio. Si el radio de una circunferencia es igual a 1, pues el perímetro es 2pi. Es decir, que la vuelta completa de un círculo de radio 1 es 2pi. Por esa equivalencia que tenemos acá, es que la vuelta completa de mi circunferencia va a valer 2pi. Ahora, ¿eso para qué nos sirve? Eso es para determinar la conversión de ángulos, que son de grados a radianes, ¿listo? ¿Y cómo vamos a hacer esa conversión? Aplicando lo que les había enseñado en la primera clase, que es la regla de 3, una sencilla regla de 3. ¿Cómo vamos a hacer esa regla de 3? Podemos tomar cualquiera de las equivalencias, exceptuando que 0 radianes es igual a 0 grados, porque no nos sirve, porque nos va a dar 0. Y además que se indetermina porque va a haber una división entre 0. Pero nosotros podemos tomar alguna relación, como esta de pi medio es 90, pero usualmente nosotros utilizamos es esta. 180 de pi, esa relación es la que vamos a utilizar. Entonces, si 180 grados equivalen a pi, ¿cierto? Miren, miremos acá. 180 grados equivalen a pi. Entonces, x grados van a equivaler a y radianes. Entonces aquí son radianes. Entonces, para que ustedes entiendan esta situación, vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a convertir 30 grados a radianes. ¿Cómo convierto esos 30 grados a radianes? Muy sencillo. Entonces aplico esta ecuación. Entonces yo digo mi relación, si 180 grados equivalen a pi radianes, entonces x grados serían aquí 30 grados. 30 grados equivalen a y radianes. Pero y radianes, ¿cuánto vale? Eso es lo que me interesa, ese valor de radianes. ¿Cómo lo voy a hacer? Recuerden, es muy sencillo. Multiplico, entonces escribo acá y igual, que esa va a ser mi pregunta, la solución, y igual, y igual. Multiplico este 30 con el pi, 30 grados, por pi radianes, dividido entre el término que me queda. Entonces, acá, aquí es una división y aquí es una multiplicación. Entonces, este producto, 30 por pi, lo divido entre 180 grados. Las unidades de grados con grados se me cancelan, ¿sí? Aunque esto no se hace así, pero sirve de igual manera para que vean que estamos dividiendo grados y me va a quedar el resultado solo en unidades de radianes. Vamos a tener que y va a ser igual a 30 por pi dividido entre 180 y el resultado me va a dar en radianes. Entonces tomamos nosotros la calculadora y hacemos la operación. Decimos 30, aquí yo que ya la había puesto en científica, ¿no fue? Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, 30 por pi, recuerden que pi equivale a 3.1416. Entonces aquí voy, 30 por pi es igual a 94. Noten ahí, me da 94
94.248 dividido entre 180, es decir, este número ahora lo voy a tomar, ¿sí? Y lo voy a dividir entre 180. No lo dividió. Entonces otra vez, 94.248 dividido entre 180, le damos un igual y eso nos da que en radianes ese valor es de 0.52 radianes. Aquí me comí el radianes, ya quería radianes. ¿Listo? Entonces, como ven, es muy sencillo convertir grados a radianes. ¿Yo por qué les explico esto? Porque pues usualmente uno se mete unas confundidas terribles con eso de grados a radianes, de radianes a grados. Y las calculadoras, quiero que tengan en cuenta, tienen 3 modos. Entonces, las calculadoras, yo les recomiendo, para que les vaya bien en este curso, no utilicemos las calculadoras como en el mundo de ciencia las conocemos como las calculadoras panaderas, es decir, las que no tienen raíces, las que no tienen senos, las que no tienen... No, con una calculadora científica, les recomendamos una calculadora científica. ¿Sí? Y se la compren. No es cara. Por ejemplo, existen las Cadio, que son las imitaciones a las Casio, que hacen exactamente lo mismo y su precio es de 8.000 pesos. Entonces no es tan costoso que digamos, y es una gran herramienta que ustedes van a necesitar en cualquiera de sus cursos. Si la tienen, pues excelente. Por lo menos las calculadoras tipo Cadio, tipo Casio, tipo Texas Instrument, Hewlett Packard, bueno, todas esas marcas de calculadoras de bolsillo que nosotros llamamos, tienen tres formas de expresar grados. Y esto es donde les digo que deben que tener mucho cuidado. Dentro de las 3 formas, ¿cuáles tenemos? Tenemos una que en la calculadora la van a conocer como DEG, otra opción que se llama GRAD o GRAD, y otra opción que se llama RAD. Entonces, pilas acá. Si ustedes tienen sus números en grados, si ustedes tienen valores en grados, el modo de la calculadora que deben usar, el modo de la calculadora que tienen que usar, si tienen grados, es de gradianes o DEG. Entonces me dirán, profe, pero ¿y grad no es de grados? No. ¿De qué es? Si les digo la verdad, no sé. Pero estos grad no son esos grados. Creo que aquí estos grad son cuando hablan de minutos, segundos, milésimas de segundos. O sea, cuando muestran esa notación de coma, doble coma, ¿sí? Pero estos no son... Esto es más utilizado es en GPS, ¿no? Con sistemas GPS que ponen que la ubicación, que altitud, bueno, longitud. Estos son esos grados. Pero los grados normalitos que nosotros manejamos son DEG. Entonces su calculadora tiene que estar en modo DEG si van a trabajar con grados. Si van a trabajar con radianes, ¿sí? Si tienen sus valores expresados en radianes, pues ponen su calculadora en modo RAD. ¿Listo? ¿Queda claro esa parte? Eso es muy importante. Y yo he visto que muchos profesores ni lo enseñan. Entonces miren, les voy a mostrar aquí una calculadora sencilla. Yo creo que es la calculadora de... pero yo no tengo calculadora acá. Bueno, vamos a mirar una calculadora de Google o algo, a ver qué aparece por ahí. Vamos a ver el escritorio. Vamos a mirar calculadora online. Entonces notemos acá, si ve que aquí aparecen RAD y aquí aparecen DEG. Si yo voy a calcular, ejemplo, el seno de 20 grados, el seno de 180, y yo le doy igual, el seno de 180, si la tengo en DEG, me da menos 0.80, pero si la paso a RAD y le doy igual, me da 0, porque el seno de 180 sí es 0. Ahora, ¿qué pasa? Si yo manejo ahora radianes, vamos a poner el seno de pi.
que equivale al seno de 180, ¿no? Ya se los dije. Le damos igual. Ah, pero si la tenemos en de gradianes no nos sirve, entonces tenemos que pasarla a radianes. Y ahora sí nos da seno de pi igual a 0. Entonces es una forma muy interesante de trabajar. Entonces tienen que tener en cuenta con el deg, ¿listo? Es deg, no grad. Y es que muchas calculadoras tienen ese grad. Pero si van a trabajar en radianes, rad, que yo se lo recomiendo. Bueno, rad, aquí en esa calculadora tiene que verse en negrilla, bueno. En negrilla es que está activada. Y como en grisáceo es que está desactivada, bueno. Entonces en rad activada, entonces pueden utilizar esta misma calculadora y no se tienen que matar. Entonces, por ejemplo, seno de 3 pi. Igual. Entonces, seno de 3 pi es 0. Coseno de pi cuartos. Entonces, coseno de pi cuartos. Igual. Bueno, 0.707. Eso me da este número de raíz de 2 sobre 2. Después lo van a entender. Bien. Pero si yo voy a calcular el coseno de 180 grados y lo tengo en radianes, si lo tengo en radianes, pues eso me va a dar una cosa absurda. ¿Por qué? Porque ya vimos que el coseno de pi, nosotros ¿cómo comprobamos? Si nosotros tenemos el coseno de pi tiene que dar menos 1. Entonces si mi calculadora está en degradianes, yo puedo hacer esa prueba. Entonces tengo que pasarla y el coseno de pi, que es de 180, me tiene que dar también menos 1. Ahora sí mi calculadora está en degradianes. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Eso es muy importante y así respondo una de las preguntas que me hicieron al comienzo. ¿O alguna inquietud, muchachos? Profe, tengo un bloqueo, no sé si es de señal de origen. No, pues aquí yo estoy bien de... No, profe, muchas gracias por la explicación, muy claro, muy amable. Listo, vale. Listo, entonces ahora sí vamos a continuar. Es muy importante esto, a mí me parece vital entender qué es eso de los degradianes. Sí, Emiliano, lo más recomendable es usar radianes. Además porque primero son las unidades fundamentales, con los grados no son tan precisos y tan exactos. Ahora, segundo, yo que les recomiendo, y por eso es mi invitación también a que participen en el curso que vamos a hacer de MATLAB. Ya empiecen a trabajarnos con estas calculadoras, porque todos ustedes van a ser ingenieros de lo que sea, de ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicaciones, electrónicos, pero es que necesitamos empezar a utilizar lenguajes de programación. Y una de las cosas que ustedes tienen, y es una ventajota grandota, que eso en el curso, por ejemplo, ustedes ponen UNAT MATLAB, así, tal cual, MATLAB UNAT. Ustedes aquí leen esto y ustedes pueden descargar MATLAB gratis, es para ustedes. Simplemente le dan clic acá en MathWorks, siguen las instrucciones y descargan la herramienta. Si quieren yo les hago un videito de eso, se los publico ahí en mi canal para que sepan cómo instalar MATLAB, porque MATLAB yo creo que es una herramienta matemática primordial, muy fácil de manejar, realmente es muy fácil de manejar en comparación con otros lenguajes de programación, y es una herramienta que pueden hacer absolutamente de todo. ¿Listo? Bueno, espero que esta parte de los grados y los radianes se haya quedado claro, y ahora sí continuemos con el movimiento circular. Entonces, dentro del movimiento circular vamos a encontrar algunas situaciones particulares o algunas condiciones físicas particulares. Entre ellas, ¿cuáles? Tenemos la primera que vamos a hablar, es sobre la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, que es AC, entonces aquí les voy a poner AC, es igual a aceleración centrípeta. Ustedes de pronto van a ver algo que se llama la aceleración centrífuga. La aceleración centrífuga es la misma aceleración centrípeta, pero en dirección contraria. Pero esa no la vamos a manejar aquí. Bueno, entonces solo esa es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta en cualquier punto donde esté mi proyectil, si está acá, por ejemplo, la aceleración centrípeta siempre va a estar orientada al centro, es decir, al pivote de mi radio, de mi circunferencia. Y vamos a tener por otra parte que es la velocidad tangencial, que es esta velocidad o velocidad tangencial, también la ponen acá, velocidad lineal o tangencial.
Siempre entre la velocidad y la aceleración tangencial, noten que se genera un ángulo de 90 grados. En todos los casos se va a generar un ángulo de 90 grados. Ahora, una cosa interesante, ¿qué pasa si yo suelto la partícula en el espacio? Si yo estoy dándole vueltas y esto es un lazo y suelto mi partícula se va a ir precipitada en la dirección de donde va el vector. Entonces, por ejemplo, si en este caso yo suelto mi partícula, aquí le estoy dando vueltas, me voy a aprender aquí el láser. Entonces empiezo a darle vueltas, cuando suelte mi partícula, la suelte en este punto, se va a ir en la dirección de la velocidad tangencial, es decir, en esta dirección. Si la suelte acá, entonces le estoy dando vueltas, y la suelto acá, mi partícula se va a ir en la dirección de la velocidad tangencial. Sigo dando vueltas, y en cualquier punto, entonces aquí en este punto se iría en la dirección de la velocidad tangencial, que en este punto la velocidad tangencial genera ese ángulo de 90 grados que les estaba diciendo. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a entender algunas eléctricas, aparte de la aceleración centrípeta y de la aceleración centrífuga, que vamos a empezar a dominar. Entonces, lo primero, entonces tenemos acá la aceleración centrípeta. Entonces tenemos como primera instancia la aceleración centrípeta, tenemos la velocidad tangencial. Por otra parte tenemos esa F. F es la frecuencia, ¿listo? Los ingenieros electrónicos y de sistemas manejan mucho ese concepto, y de telecomunicaciones, manejan mucho esta parte de las frecuencias. ¿Sí? ¿Qué es una frecuencia? Es el tiempo que toma un suceso en repetirse. ¿Con qué frecuencia ustedes van a la universidad? Una vez al mes. ¿Con qué frecuencia el profe Freddy hace sus IPAs? Una vez a la semana, todos los jueves. Entonces eso es la frecuencia, y la frecuencia tiene unidades de 1 sobre segundo, es decir, que si el tiempo, nuestro tiempo como lo conocemos, tiene unidades de segundo, entonces la frecuencia es el inverso del tiempo. Bueno, tenemos el otro término que es el periodo. El periodo es la recurrencia de un evento, ¿sí? Es la recurrencia de un evento, y es el inverso de la frecuencia. Entonces miren, notemos, la letra T es el periodo. Si yo multiplico el periodo por la frecuencia me va a dar 1, pero bueno, esto no le tiren tanta tiza, sino que miremos, el periodo es igual al inverso de la frecuencia. El periodo es igual al inverso de la frecuencia, y se da en segundos, porque es que el periodo tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo de recurrencia, lo que le estaba diciendo. Entonces, por lo menos, ¿cuál es el periodo de la Tierra? O bueno, un caso más particular, ¿cuál es el periodo del ciclo menstrual? 30 meses. ¿Cuál es el periodo de oscilación de un péndulo? Bueno, no, 1 sobre la periodo, raíz, bueno, entonces cada cosita tiene su periodo definido, y es recurrente al tiempo de recurrencia, es decir, cada cuánto se repite ese evento. ¿Listo? Y las unidades de 1 sobre segundo de frecuencia también se conocen como los hercios. ¿Listo? Sí, hertz o segundo de la -1, como quieran manejarlo. También vamos a encontrar eso, los que tienen moto, todos los que tienen moto o los que tienen carro han visto esta palabra RPM. RPM, que es horrible, es horrible como la escriben. Se ve chévere, pero no, en realidad RPM significa revoluciones por minuto. Yo quiero también dejar claro una cosa, muchachos, y es que en física, como la física no es innata del lenguaje castellano, muchos de los libros que hablan de física teórica fueron traducidos, y en esas traducciones empezaron a hacer unas cosas un poco loquitas. Por ejemplo, aquí RPM, revoluciones por minuto. Uno le dicen, revoluciones por minuto. Pues o sea, rep por minuto. Uno le dicen velocidad metros por segundo. Uno me dice, pues metros por segundo. No. Cada vez que digan eso, metros por segundo, digamos metros por segundo,
Por lo menos hay algo que se utiliza mucho, que se utilizaba antes, que eran en los carros antiguos, los mph, que eran las millas por hora. No, son millas sobre hora, ¿listo? Entonces no se dejen llevar por el literal de que esto sea por. No, no es la operación, ahí esto no me está indicando la operación, sino que por cada milla, o sea, yo me demoro 1 hora en recorrer 1 milla. ¿Sí? Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Ese por, pues, cuántas revoluciones va a tener mi vehículo en cada minuto. Bueno, eso es interesante saberlo y es muy importante que también lo comprendan. Bueno, la velocidad tangencial, recuerden que yo les había explicado abajo que 2πr era la circunferencia, ¿no? Que dependía del radio, que es el perímetro. Básicamente es similar. Entonces la velocidad tangencial es 2πr sobre el periodo. O que es lo mismo que es 2πr multiplicado por la frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia es 1 sobre periodo y aquí tenemos 1 sobre periodo. Vamos a poner el láser. Entonces aquí tengo... Ay, ¿por qué no me... Entonces por ejemplo acá tenemos 1 sobre periodo en la parte de arriba. Entonces aquí ¿qué vamos a tener? Pues que 1 sobre periodo es la frecuencia. Listo. Y la velocidad angular va a ser igual a 2pi sobre el periodo. Esta frecuencia angular va a ser muy utilizada. Mire, por lo menos aquí radianes por segundo, no, radianes sobre segundo. Es un problema de lenguaje, de traducción, no es un problema matemático ni nada. No es un lenguaje, es que existían dos sistemas antes, que era el sistema inglés y el sistema británico. El sistema internacional y el sistema inglés, perdón, que es el sistema inglés del mismo británico. Y entonces ellos ¿se acuerdan antes que hablaban de yardas, de pulgadas, de pies? Todas esas unidades de medida se cambiaron porque es más fácil decir metro. ¿Sí? Porque primero los pies no son una medida equivalente y exacta, sino por ejemplo, si alguien calza 40 y dice, pero es que esto mide 10 pies de ancho. Y llega una persona que calza 34 a medir los 10 pies de ancho, pues no lo va a tener. Existe una equivalencia en una tabla, pero eso lo hicieron fue por acomodar. Y entonces el sistema inglés ya no es utilizado. Sin embargo, vamos a encontrar algunos instrumentos de medida que todavía manejan el sistema inglés, pero pues ya están obsoletos. Entonces buscar siempre algo que esté manejando el sistema MKS. ¿Se acuerdan como Mortal Kombat 5? Yo me aprendí a decir eso de MKS. ¿Sí? Porque M metros, K kilogramos, S segundos. Ese es el sistema internacional. Metros, kilogramos, segundos. O está también el sistema CGS, que es centímetros, gramos y segundos. Entonces cualquiera de los dos sistemas son equivalentes, para que lo tengan en cuenta. Después vamos a hacer ejercicios de eso. Yo creo que podríamos hacer una clasecilla después donde involucre esa parte. Bueno, entonces existe una relación entre velocidad tangencial y velocidad angular. La velocidad tangencial o lineal va a ser igual a 2pi, ¿sí? ¿Se acuerdan? 2pi, miren. 2pi sobre el periodo, pero pues esa es omega, multiplicado por el valor del radio. Miren que aquí tengo 2pi sobre periodo, ¿sí? 2pi sobre periodo. 2pi sobre periodo es la frecuencia angular o la velocidad angular, y aquí lo despejo. Y el resultado me va a dar en metros por segundo. Aquí el resultado de la frecuencia angular me va a dar radianes por segundo. La velocidad lineal o tangencial me va a dar en metros por segundo. Y finalmente vamos a tener algo que se llama la aceleración centrípeta, que va a estar dada por la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el valor de su radio. Y eso va a ser igual a omega cuadrado sobre r. Ustedes me dirán, profe, ¿cómo así omega? Omega, pues yo aprendí la ley de Ohm y me enseñaron que la letra omega es esta. O sea, la letra omega mayúscula. Y esta W, una cosa es esta W, es diferente a esta otra W. Esto es doble. Ahora me van a decir, no, profe, esto es W y esto es W. No, porque una vez me la dijeron, entonces de una vez les digo que no. Esto es una letra griega que se llama omega también, pero en su versión minúscula. ¿Sí? En su versión minúscula. Este es omega minúsculo. Y esto es W o W, como lo quieran llamar, o W, para que quede claro, ¿listo? Pero esto es omega. Entonces cada vez que diga omega me estoy refiriendo a esa, entre comillas, W, que solíamos manejarlo en la literatura. O sea, esto es omega por el radio. Omega representa la velocidad angular. Si ven que es diferente, es que parece, la voy a agrandar hartísimo para que la vean.
¿Sí ven que parece como un corazoncito al revés? Esta sería nuestra letra omega. Ay, mi madre. Creo que lo aumenté mucho. No se me vaya a bloquear. Bueno, básicamente esas son las ecuaciones del movimiento circular uniforme y cómo funcionan. Es muy sencillo, lo que les digo pues es aplicar estas ecuaciones. No nos vamos a interiorizar en su demostración matemática. No es... Al que le interese, yo voy a estar subiendo, pues me perdonarán muchachos, pero es que siempre las actividades al inicio de la universidad son un poquito complicadas y como estoy instalando el Word Pendulum ahí en el hack, me la he pasado todos estos días, entonces no he tenido como mucho tiempo de diseñar los videos, pero ya van a ver videos en donde yo les ayudo, les explico, hago un ejercicio al mejor estilo de un youtuber. Bueno, vamos a ver si le hago competencia a Julio Profe, pero entonces Freddy Profe, y espero no quedarme calvo. Bien, entonces sigamos. Entonces ahora sí vamos a trabajar los ejercicios. ¿Listo? Vamos a trabajar este primer ejercicio. Como siempre yo les doy las herramientas, pero ustedes lo completan. ¿Ok? Bien, entonces dice el ejercicio lo siguiente. Dice, el reloj de pared que se observa en la figura, es decir, este reloj de pared, tiene un minutero con longitud de 1 numeral. Recuerden que mi cédula termina en 5, entonces el numeral para mí es igual a 5. Entonces yo voy a tomar longitud de 15 centímetros. En él se muestra su posición para 3 tiempos, 12 pm, 12:05 pm y 12:10 pm. Si consideramos que el minutero es un vector, aquí les falta, las coordenadas polares y rectangulares a las 12 pm serían respectivamente. Entonces me muestran el vector P1 en forma polar, que sería 1 con el numeral, que sería 5 acá, centímetros con un ángulo de 90 grados. O que yo se había escrito de otra manera más bonita, me parece más bonita así. El vector P1 va a ser igual a 15 centímetros con un ángulo de 90 grados. A mí me gusta más esta notación. Me encanta, me fascina porque es más entendible que esta. Y además que para los ingenieros electrónicos, ustedes cuando vayan a ver algo que se llaman los diagramas fasoriales, los fasores se representan de una manera muy similar. Dicen que el fasor F de una... imagínense, ustedes están en su clase de circuitos eléctricos y tienen que pasar del dominio temporal al dominio fasorial, y van a ver que el fasor va a ser igual a la magnitud de F por el ángulo que tiene la componente simétrica, teta. Y esta es muy similar a esa notación, a la notación que yo utilizo. Y pueden manejar exactamente igual, porque eso representa ángulo y eso también representa ángulo. Y los fasores es el dominio de la frecuencia. Esas son las clases de circuitos que van a empezar a ustedes a ver dentro de sus cursos, en especial los de electrónica. Entonces, esto les importa y por eso es que nosotros en física general les decimos, muchachos, la física básica, la ciencia básica es necesaria porque todo eso se compone de su carrera. Y lo dice un ingeniero como yo, o sea, ¿no? Y físico como yo. O sea, es que yo he entendido y sé por qué les estoy diciendo esto. No es por sobresaltar la física, sino simplemente porque es en realidad lo que necesitamos. Y en coordenadas rectangulares eso sería 15 centímetros coseno de 90 más 15 centímetros seno de 90 más 15 centímetros por 1j igual a 15 centímetros. Bueno, en ese caso sería mi ejercicio, ¿no? Entonces, miren que dentro del ejercicio, no lo recorté, pero tomo aquí rápidamente el recorte. Tomo rápidamente aquí el recorte, porque no puse los ejercicios, ¿no? Las preguntas. A ver. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Listo, acá está. Bien, ay. Bien. Entonces voy a chiquitar esto. Ustedes me dicen hasta dónde ven. ¿Ahí ven bien? ¿Alcanzan a ver el texto, muchachos? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, señor. Listo. Entonces, gracias. Entonces, miremos acá. Entonces nos dice,
Con base en la anterior información, determinar A, las coordenadas polares rectangulares del vector en las posiciones 2 y 5 pm y 12 y 10. B, el vector de desplazamiento entre las 12 pm y las 12 y 10. C, la magnitud de la velocidad tangencial entre las 12 pm y 12 y 10 pm. D, la frecuencia angular y el periodo de la aguja del minutero. Entonces vamos a empezar. Primero que todo, nosotros tenemos que establecer nuestra equivalencia. ¿Cómo establecemos nuestra equivalencia? Ya se lo expliqué. Entonces vamos a hacer nosotros aparte, y yo quiero que ojalá hagan este ejercicio solo para interiorizar su conocimiento. Entonces voy a diseñar acá mi circunferencia, le voy a poner una línea cortica, chiquitica, no veas. Acá. Listo. Entonces aquí voy a hacer mi circunferencia. Listo, esta es mi circunferencia, ¿no? Este es mi reloj de pared. Dentro de mi reloj de pared, así tal cual les hice la equivalencia de grados y de radianes, aquí tenemos que hacer la misma equivalencia, pero con estas simetrías. Como les digo, ustedes pueden trabajar en grados o en radianes, el resultado debe ser el mismo. Sin embargo, mi consejo es manejar radianes. Aquí, por lo menos en el ejemplo que cuando diseñaron la guía, pues diseñaron el ejemplo contemplando radianes. Ay, perdón, tan horrible eso. Sí, lo hicieron contemplando grados. Pero pues sinceramente a mí no me gusta. A mí me gusta más trabajar es en radianes. Igual los vamos a trabajar de las dos formas y cada uno es libre de escoger como les gusta. Bien, entonces aquí voy a hacer un paréntesis. No voy a poner las 12 horas. Este 12 sino lo voy a poner como 0. ¿Listo? Voy a ponerlo como 0. Como si fuera horario militar. Entonces las 12 horas van a ser 0 horas. Entonces voy a poner acá. Aquí voy a poner 0 horas. Por acá tenemos la 1. Por acá tenemos las 2. Y por acá tenemos las 3. Bien. Entonces aquí tenemos las 4. Las 5. Las 6. Las 7. Las 8. Las 9. Las 10. Las 11. Y después las 12. Y la vuelta entera. ¿Cierto? Bueno, entonces, primero que todo, el reloj va en ese sentido, ¿no? En sentido horario. Y los grados nosotros los analizamos en sentido antihorario, ¿no? Eso yo les dije que los grados los manejamos en sentido antihorario. Que ahí es donde vi hartos errores de algunos. Cuando estaba aquel día calificando los adelantos. Pero me tiene muy contento, muchachos. Qué excelente grupo. Yo creo que somos los mejores y tenemos que seguir siendo los mejores. Bien, al menos dentro de los contenidos que vamos a manejar, debemos tener en cuenta cómo va a ser nuestra dirección. ¿Por qué? Porque uno de los errores que veía era que algunos de sus compañeros llegaban y decían, bueno, pues entonces aquí son 0 grados, 90 grados. No, falso, mal, ahí ya van mal. No vamos a hacer la equivalencia de 0 y 0. Como dice la equivalencia de radianes, vamos a hacer aquí exactamente la misma equivalencia para determinar cuánto es este valor de 2 y cuánto es el valor de 1. Entonces, recuerden, aquí en 3, cuando yo les hice aquí la explicación, les dije que en 3, o sea, aquí sobre este eje vale 0 grados o 360 grados. Y en este punto vale 90 grados. Vamos a hacer exactamente igual. Entonces voy a poner aquí 0 grados, lo voy a poner en rojo. Se nos es rojo. Entonces aquí esto es 0 grados. Y aquí sería 90 grados. Noten una cosa, que esto está dividido en 1, 2 y 3 segmentos de manera equivalente. Es decir, aquí, está muy grueso. Entonces esto está dividido de manera equivalente. Es decir, el ángulo que me genera, voy a pintar el ángulo de amarillo, el ángulo que se me genera acá es el mismo ángulo que me genera acá y es el mismo ángulo que me genera acá. Pero ¿cuánto valdrá cada uno de esos ángulos? Que es lo que me interesa. Miren que esos tres son iguales. Entonces pues fácil, cada ángulo de estos, si yo sé que desde 0 hasta acá me vale 90 grados, si desde 0 hasta acá me vale 90 grados y lo dividimos 1, 2, 3 veces, vuelvo y lo repito, si de aquí hasta acá vale 90 grados y aquí está dividido entre 3 partes iguales, pues cada ángulo de esos ¿cuánto valdrá?
sencillo, 90 sobre 3. ¿Sí? Es decir, 90 dividido entre 3 me va a dar 30 grados. O sea, cada pedacito de esto me vale 30 grados, 30 grados y 30 grados. En el caso del reloj, ¿no? En este caso, en este ejercicio particular, ya de pronto en otro caso, no es igual. Entonces, completemos ahora sí. Si aquí esto vale 30 grados, en 2 pues va a valer 30 grados. Aquí en 1 no vale 30 grados porque sería 30 grados más estos otros 30 grados. En 1 valdría 60 grados. Y hasta aquí valdría 90 grados. ¿Listo? Clara esa parte ahí. Ya sabemos los grados. Es lo más importante. Entonces vamos a fijar las posiciones del vector para definir. ¿Cómo las definimos? De manera muy sencilla, muchachos. Entonces, primero que todo vamos a escribir eso en coordenadas polares y después las pasamos a coordenadas cartesianas. Entonces vamos a ver, coordenadas polares, coordenadas de aquí, mejor dicho, ya vamos a empezar a construir el ejercicio A, ¿no? Que el ejercicio A nos dice las coordenadas polares y rectangulares del vector en las posiciones 12 y 5 pm y 12 y 10 pm. Ah, bueno, entonces ¿yo qué hago? Pues ya tengo mis coordenadas, entonces vamos a la posición de las 12. A las 12 y 5, perdón. A las 12 y 5 pm. A las 12 y 5 pm yo tengo 60 grados, ¿cierto? Porque aquí sería las 12 y 5, ¿no? Recuerden que el minutero va en 1, pero aquí en 1 serían las 12 y 5, que esa es otra cosita que se me olvidó ponerles acá. Aquí prácticamente es una triple conversión. Aquí son las 12 y 00, ¿no? Aquí serían las 12 y 05 minutos, y aquí serían las 12 y 10 minutos. Completemos. Entonces, bueno, ¿cómo sería aquí el cuento? Pues 12 y 5 pm serían los 30 grados que está entre este eje y este eje, que eso fue el error que cometieron muchos. No porque empezamos a medir es en sentido antihorario. Entonces para encontrar mi componente del vector polar para las 12 y 5, entonces mi componente polar, ay Dios mío, mi componente polar para las 12 y 5. Ay, no veo el lápiz. Ya lo vi. Mi componente polar para las 12 y 5. Bueno, para las 12 vamos a hacerlo primero, que es la que aparece ahí. Va a ser igual al valor 1, o sea que lo que mide el minutero, más el hashtag, que significa es un número, con ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Para P2, que serían las 12 y 05. Pues va a ser 1 por el hashtag que ustedes tienen, por un ángulo de ¿cuánto, muchachos? ¿Quién me ayuda? A las 2 y 5, ¿cuántos grados serían? 60. 60, excelente, muchas gracias. Y para mi vector P3, que equivaldría al de las 12 y 10, ¿de cuánto sería ese ángulo? 1, el hashtag, con ángulo de 30, excelente, muy bien, muchachos. Listo, ya ustedes cogen en la calculadora, cambian su número y ya obtienen el ángulo. ¿Listo? Ahora, para pasarlos a cartesianos, entonces recuerden que yo en la primera clase les había explicado, y eso es lo que me interesa más que aprendan, es que cuando nosotros estamos viendo el teorema de Pitágoras, yo les había dicho que había una forma de cambiar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Recuerden que aquí es mi ángulo θ, aquí tengo mi hipotenusa, que conviene como la magnitud del vector, ¿sí? Aquí pues tendría mi cateto opuesto, que es mi componente en y del vector P, Py, y esa sería mi componente X de mi vector. Que mi componente en X la calculo con la magnitud del vector P1 por el coseno del ángulo, y que mi componente Py la voy a trabajar con la componente de mi vector P1 de la magnitud por el seno del ángulo.
¿Listo? Básicamente lo que le está pidiendo en coordenadas cartesianas es que determinen ustedes mismos cuánto mide esto, ¿sí? Esto de acá, eso sería mi componente X, y cuánto mide de aquí a acá, esto sería mi componente en Y. Eso es lo que les está pidiendo. Y muy sencillo, pues ya tienen aquí mis coordenadas polares. Entonces ahora, a coordenadas cartesianas, recuerden que el vector P1 en coordenadas cartesianas sería igual a la magnitud del vector P1 por el coseno del ángulo, porque sería bueno, la voy a poner aquí más bien, así antes de eso, que mi vector P1 va a ser igual a mi componente X en dirección de Y. Recuerden que la dirección de Y es lo que va en X, es decir, este pedacito de acá. Recuerden que bajo mis vectores unitarios, este vector que va hacia allá es mi vector unitario Y, y si los que van en el eje Y sería mi vector unitario J. Estos vectores unitarios no los opero, simplemente es como una forma de orientarme. Yo pude haber puesto rojo o amarillo para orientarme y también me sirve. ¿Listo? Bien, entonces tengo acá mi componente X en Y más mi componente en Y en J. Así escribo mi vector en coordenadas cartesianas. Pero Px, ¿quién es? Ya les dije, la magnitud. ¿Y quién es la magnitud en su ejercicio? Ah, este datico, esta sería su magnitud. Porque recuerden que en forma polar se escribe el vector P igual a la magnitud del vector P por el ángulo que estamos determinando. Entonces en este caso me quedaría que mi vector P1 es igual a Px, que sería la magnitud de mi vector P1 por el coseno del ángulo en dirección de Y más Py, que ¿quién sería? Pues la magnitud de P1 por el seno del ángulo en dirección de J. Y así determino mi vector P1, mi vector P2 y mi vector P3. En ese caso, mi vector P1, nótese una cosa interesante. Sería la magnitud de P1, sería 1 por el hashtag. Coseno del ángulo, es decir, coseno de 90 grados. Aquí igual, entonces aquí sería 1 por el hashtag por el seno de 90 grados. Con el vector P2, bueno, pues es lo mismo, pero entonces con 60 grados, y con el vector P3 sería lo mismo, pero con 30 grados. ¿Listo? ¿Sí quedó claro esa parte? Así desarrollamos el ítem A. ¿Alguna duda? Sí, tutor, una duda. Buenas noches. Perdón, conocemos una calculadora, es en radianes, ¿cierto? No necesariamente. Por eso yo te decía, ustedes tienen que ser muy prudentes. O sea, ustedes pueden utilizar la calculadora que quieran, pero tienes que ser muy prudente como lo van a utilizar. Entonces vamos a hacer el ejemplo de coseno de 90, ¿listo? Yo ya les expliqué en la diapositiva anterior, les expliqué que el coseno de 90, ¿cuánto tiene que valer? Pi medios, ¿no? El coseno de 90 tiene que valer pi medios. Entonces vamos a calcular. Entonces simplemente es este valor, coseno de teta, coseno de 90. Yo no tengo aquí una calculadora, probablemente ustedes no tienen una calculadora. Entonces ustedes van, calculadora en línea, cerramos esto que no me sirve. Entonces yo digo, bueno, si voy a escribir, recuerden, yo quiero encontrar mi componente, vamos a hacer la componente completa, mejor dicho. Quiero encontrar este vector. Para el caso mío. Recuerden que mi hashtag vale 5, entonces sería P1 es igual a la magnitud de P1, que sería 15 para mi caso, coseno de 90 grados en dirección de Y, más otra vez mi magnitud, que sería 15, seno de 90 grados en dirección de J. Listo, yo primero compruebo. Mi paso 1 ya a mí me gusta comprobar. ¿Sí? Entonces yo ¿qué compruebo? Yo compruebo que mi calculadora esté en lo que yo necesito. Si voy a utilizar grados, tiene que estar en degradianes. Si voy a utilizar radianes, tiene que estar en rad. Que eso es lo que yo les estaba diciendo ahorita cuando les estaba haciendo esa explicación. Entonces yo primero verifico. ¿Y cómo verifico? Yo sé que el coseno, el seno de 180, entonces vamos a mirar, el seno de 180
me tiene que dar 0. Si el seno de 180 les da 0, con eso están comprobando que están en grados. Ahora, si ustedes dicen, bueno, voy a hacer el seno de pi, que vale lo mismo que 180, y no les da 0, entonces está en de radianes, tengo que pasarla a radianes. Si voy a manejar radianes, ¿sí? Si voy a manejar radianes, entonces pues pongo seno de pi igual a, ahora sí me da 0. Entonces, eso es muy, ténganlo muy en cuenta, ¿listo? Entonces, utilicen esa prueba, yo hago esa prueba. Entonces, yo primero verifico en mi calculadora, entonces, verifiquen como yo verifico, si quieren, que el seno de 180 les tiene que dar 0. Entonces, ¿ahí me dio 0? No, si no me dio 0, es porque está en radianes, entonces la tengo que cambiar. Vuelvo y hago la operación. Seno de 180 me dio 0. Listo, correcto, ya, suficiente, no necesito absolutamente nada más. Ya puedo hacer la operación, y mi operación dice que es 15 coseno de 90. Entonces voy a hacer mi operación, 15 coseno de 90. Será 15 por el coseno de 90 grados. Yo ya verifiqué que estaba en grados, y mi resultado me da 0. Entonces en ese vector me va a valer 0. Listo, entonces todo esto me vale 0 en dirección de y. Y ahora sigo con mi seno. Sería 15 seno de 90 grados. Como yo ya sé que mi calculadora está en grados, o sea en deg, entonces ya puedo hacer 15 por el seno de 90 grados. Calculamos y me da 15. Seno de 90 me da 15. Listo, bien. Entonces ya terminé mi ejercicio. Entonces ya tengo acá 15 en dirección de J. Pues 0 en I, pues solo tiene dirección 15 en J. Y miren que también gráficamente yo lo puedo corroborar. Porque miren que acá en la ubicación de 0, de 12 horas, el vector no tiene componente en X. Porque todo se me va en la componente Y. O sea, mi vector está acá. Mi minutero está ahí. No está en X. Está 0 lados en X. En cambio acá está esto. Y mide 15 para mi caso. 15 centímetros, ¿no? Bien. ¿Quedó claro esa parte de los grados? Profe, buenas noches. Hola. Compañeros, buenas noches. Una pregunta con relación, cuando se está calculando los puntos, ¿solo se pone 15 y no se pone 15 centímetros? Bueno, eso sí, eso no hay problema. O sea, por eso les digo, eso no hay problema. Pues ustedes tienen que tener cuidado cómo es las ecuaciones. Porque sí, claro, aquí se puede poner 15 centímetros, o pueden poner el centímetros acá, o acordarse al final que toda la ecuación tiene que dar en centímetros. Sí, eso no hay problema. En la calculadora pues eso es irrelevante. Entonces yo lo hacía aquí más era para explicar la calculadora, pero sí señor, ahí va 15 centímetros o al final 15 centímetros. Bien. Gracias. Bueno, no, a ti, gracias. Bien, ¿alguna otra preguntita? Pasamos al punto B. Perdón, profe, es decir, entonces se debe colocar los 15 centímetros o no, en el ejercicio no hay necesidad de colocarle una unidad. Sí hay necesidad, sino que aquí como estaba explicando y me enfoqué fue en explicar cómo utilizar los grados, entonces pues olvidé un momentico, omití un momento el centímetros. ¿Listo? Pues sí, o sea, ustedes pueden, a mí me pueden escribir de la siguiente manera la notación, para mí es exactamente lo mismo. Entonces ustedes pueden escribir, para mí, para el mundo de la ciencia, pueden escribir así, 0 centímetros en I más 15 centímetros en J, lo pueden escribir así. O pueden escribir P1 es igual a 0,15 centímetros, también está válido para mí. O pueden escribir así, 0 en I más 15 en J centímetros. Pero sí tienen que hacerme la referencia de qué unidades de medida están utilizando. ¿Listo? Vale, gracias. Listo, entonces sigamos. Dice el vector desplazamiento, ¿Cuál sería ese vector desplazamiento entre las 12 y las 12 y 10? Bueno. Entonces vamos a mirar acá entonces vamos a mirar por acá el punto B. Este es muy sencillo, esta parte es muy sencilla. Entonces, profe, que fue una preguntita. Señor. Es que no se me confundí un momentico. Nos piden en el primer punto las coordenadas polares
Ajá. y rectangulares del vector. Las rectangulares son lo que usted hizo acá de coordenadas Cartesianas, cartesianas. sí. Ah, listo, vale, profe, qué pena, es que me perdí en ese pedacito. Vale, pero sí es bueno, coordenadas cartesianas o rectangulares. ¿Por qué lo llaman rectangular? Yo no sé por qué lo llaman rectangulares, deberían llamarlas triangulares, porque es basado en el triángulo de Pitágoras. Entonces por eso a mí me gusta llamarlas más coordenadas cartesianas. Y las coordenadas polares, cuando ustedes vean su cálculo de multivariado, es decir, de cálculo vectorial, la van a conocer como coordenadas cilíndricas, cuando se habla en tres dimensiones. Entonces son solo nombres, por eso les digo, es que a veces a nosotros nos cuesta son las traducciones, ni siquiera son los temas sino las traducciones. Pero bien, gracias, sí, rectangulares es lo mismo que cartesiano. Bueno, vamos a mirar ahora sí el vector de desplazamiento entre las 12 y las... ¿y qué? Las 12 y 10. Bueno, para esta parte pues es muy sencillo realmente. Entonces nosotros tenemos... Voy a dibujarlo acá aparte para no saturar el dibujo de allí. Pero no voy a dibujar la circunferencia. Ustedes se van a imaginar que aquí está la circunferencia. Entonces este es mi minutero que me marca las 12, ¿no? Y si nos vamos acá, miremos dónde me marca las 12 y 10. Por acá. 12 y me marca a mí aquí las 12 y 10. Entonces, chan. Pintémoslo acá. Entonces aquí me marca, bueno, las 12 meridiano y las 12 y 10. Entonces noten una cosa. Que algo que no hicimos nosotros fue la suma de vectores cuando hicimos las clases. Bueno, entonces aquí ese es nuestro relojito. Entonces vamos a decir que ese es el vector de las 12. Entonces ese es el P1 y ese es mi vector P3. Y entre ellos se me forma un ángulo de 90 grados. Bien. Noten una cosa, que el vector P1 y el vector P3 pasó una diferencia. O sea, es decir, que hay una resta entre ellos dos, que es el desplazamiento total. Si yo hago una suma de vectores, recuerden que la suma de vectores en coordenadas cartesianas es más fácil sumar los vectores. Entonces, si ustedes tienen vectores en polares, transfórmenlos a cartesianos. ¿Por qué? Porque ya recuerden, si yo quiero sumar el vector P1 más el vector P2, simplemente mi vector resultado, que lo voy a llamar PR, va a ser, digamos, en mi caso, lo que valga en X en 1, lo que valga en X en 2, dirección de Y. Voy a poner unos números, digamos que dentro de los resultados que ustedes tienen que hacer acá, es que si lo hago, pues prácticamente resuelvo el ejercicio y no quiero. Entonces aquí digamos que me dio acá 10, tengo el vector 10Y más 8J centímetros. Y tengo mi vector 9Y más 2J centímetros. Mi vector resultante, que va a ser la suma, va a ser 19Y más 8 más 2, 10J. Eso lo había explicado en el primer CIPAL, ¿no? Centímetros. Va a ser mi vector resultante. Cuando nosotros, si lo queremos dibujar, ese vector resultante, lo que me está diciendo es tener mi vector acá, que ese sería mi vector P1. Después tendría que dibujar mi vector P2. No sé, digamos que el vector P2 es así. Estoy poniendo cualquier cosa, cualquier ejemplo. No necesariamente estos datos. Entonces sería mi vector P2. Cuando lo sumo, pues mi vector resultado va a ser desde la cola hasta la cabeza. Ese es el método del paralelopípedo que llaman ahí de suma de vectores. Pero bueno, eso no me parece tan importante. Para nosotros encontrar el desplazamiento desde un punto A hasta un punto B, para encontrar el desplazamiento desde un punto A hasta un punto B, que en este caso sería el desplazamiento desde este punto de acá hasta este punto de acá, es decir, la distancia recorrida desde el punto 1 hasta el punto 3, tengo que aplicar una resta. Simplemente tengo que restar mi vector final menos mi vector inicial. Es decir, que para encontrar
la distancia, tengo que hacer el proceso contrario que la suma, es decir, hacer una resta. ¿Y cómo hago la resta de vectores? Pues fácil, entonces ustedes van a coger su vector P3, primero el P3, y van a coger, digamos que les dio 8i más 2j, no sé, estoy poniendo cualquier cosa, y el vector P1 les dio 2i menos, bueno, más 1j, entonces en este caso lo tienen que restar. Entonces, ¿cuánto les daría? Mi distancia, ¿sí? Mi distancia recorrida va a ser igual a 8 menos 2, me daría 6. Aquí es 2 menos 1 me daría 1, entonces aquí 10 y menos 1j, esto en centímetros. Y ya con esa distancia, que ya la tengo de forma vectorial, hasta ahí encontré mi vector distancia, ¿sí? Entonces aquí encontré el vector distancia. Vector distancia. Para encontrar, muchachos, pilas acá, para encontrar esa distancia entre los dos puntos, yo tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. Por eso es que yo en el primer CIPAS me demoré tanto en el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque el resultado de ese vector será la hipotenusa. Entonces, del vector distancia, ¿sí? Distancia total recorrida, tengo que encontrarle la magnitud a ese vector y con eso encuentro el desplazamiento. 6 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Ese resultado me va a dar en centímetros porque todo lo tengo en centímetros y eso es igual a la raíz de 6 al cuadrado es 36, menos 1 por menos 1 me da 1, más 1 entonces me daría más 1, entonces sería 36 más 1 me daría igual a 37, igual a la raíz de 30 en centímetros, raíz de 37 centímetros. Y miren este trucazo, para los que no saben hacer raíces o de pronto no tienen tiempo para ponerse a utilizar una calculadora o hacer mínimo con un múltiplo. Si ustedes quieren encontrar el valor de esta raíz, ustedes apliquen la multiplicación, busquen un número que su par sea exactamente igual o sea aproximado. Eso se llama el método de interpolación. Entonces vamos a interpolar, vamos a buscar números que multiplicados por sí mismos me den cercano a 37. Entonces digamos 6 por 6 me da 36 y 7 por 7, que sería el siguiente, me daría 49. ¿Cuál está más cercano a 37? ¿El 49 o el 36? Obviamente el 36. Y está muy pegadito. Entonces, yo puedo decir que aquí entre 6 y 7 está el número 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 y 6.9. Entonces yo fácilmente aquí yo digo, bueno, como se aproxima el 36, el 37, yo puedo decir que esta raíz cuadrada es aproximadamente a 6.1. Ya, entonces voy a decir que aproximadamente la raíz de 37 va a ser 6.1, aproximadamente, ¿no? Centímetros, no soy una calculadora. Pero así encontraría mi desplazamiento. ¿Listo? Ese sería como se haría el punto B. Básicamente restar. Vuelvo y lo retomo por si fui muy rápido. Que es restar el punto 3, el de 12 y 10 minutos menos el punto 1 del 12 meridiano. Restan esos dos vectores de los que les dieron el punto A. Y a ese vector le sacan la raíz cuadrada y encuentran cuál sería el desplazamiento. ¿Listo? ¿Queda claro? Luego una pregunta. Señor. En el vector distancia, en este ejemplo, ¿por qué queda 6i menos 1j? ¿No sería 6i más 1j? Sí señor, me confundí ahí. Sí, que pensé que era un menos. No, sí tiene razón. Más, eso es lo que me va a poner acelerado. Sí, ahí está bien, es más 1j. Sí, 2 menos 1, 1, sí, ahí me confundí. Bueno, igual, el resultado da igual. No hay que modificarle nada. Bueno, ¿alguna preguntita? Bien, así haríamos el punto. Profe, Señor. qué pena una preguntita. Aquí, ahí abajo, más abajito, por favor. Donde, digamos acá, P1 y P2 son los valores que nos dio aquí atrás la otra operación. Sí. La de los...
Sí. Las coordenadas cartesianas, ¿cierto? Ajá, sí señor. P3 ¿Y y este, P1. este P3 es el mismo que estaba acá o este P3 es el P resultante que nos dio acá arriba en la suma, profe? No, para este yo me lo inventé, porque pues no hice el No. ejercicio. Sí, pero este P3 en su ejercicio es este Ah, ok, mismo. es el P3 en nuestro ejercicio. Sí, pero en coordenadas cartesianas. Ah, listo, vale. Bueno, entonces vamos a mirar esta parte del C. La magnitud de la velocidad tangencial entre las 12 y las 12 y 10. Entonces aquí tenemos que volvernos un poquito a la parte teórica. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que devolvernos a la parte teórica. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que omega era la frecuencia angular, ¿no? La frecuencia angular está dada por 2pi por la frecuencia, ¿no? 2pi sería mi ángulo completo, es decir, como si yo tomara toda la circunferencia, ¿no? Toda la circunferencia. Entonces, esos 2pi es como si yo tomara un recorrido desde este punto hasta este otro punto. Sería toda mi circunferencia, pero si yo quiero tomarlo de solo una sección, entonces aquí tocaría evaluar lo que se llama la longitud de arco. Para evaluar esa longitud de arco únicamente yo cambio ese 2pi de mi frecuencia angular por el ángulo que se me forma, es decir, por un teta, un delta de teta, perdón, voy a poner acá un delta de teta. Un delta de teta. Recuerden que ahorita les dije que la frecuencia, bueno, por la frecuencia, ¿no? Y les dije ahorita que la frecuencia era el inverso del tiempo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ah, pues fácil. Si la frecuencia es el inverso del tiempo y yo conozco acá son mis tiempos, ¿sí? 12, 12 y 5 y 12 y 10, pues entonces me sirve más calcularlo en términos temporales que calcularlos en términos de la frecuencia. Entonces yo puedo decir que, bueno, entonces sería omega es igual a mi delta del ángulo sobre 1 sobre tiempo, que sería despejar este f. Entonces sería 1 por 1 sobre tiempo. Bueno, si lo escribo de manera bonita, esto por 1, todo número multiplicado por 1 me va a dar el mismo número, entonces me quedaría delta de teta sobre el tiempo. Esta sería mi ecuación para encontrar esa frecuencia angular. Sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, es que es una variación. Si varía arriba, tiene que variar abajo, ¿listo? Es decir, que mi frecuencia angular va a ser igual a mi ángulo final menos mi ángulo inicial sobre mi tiempo final menos mi tiempo inicial. Y esta va a ser la ecuación que ustedes van a utilizar para resolver ese punto. Listo, entonces, ¿cómo van a calcular ese tiempo? Recuerden que eso está al revés. Entonces, que esto está al revés, está girando en sentido antihorario. Si les da un valor negativo, lo multiplican por menos, porque están tomando la dirección negativa, la están tomando, es decir, la dirección contraria. Para nuestro caso, pues ustedes evalúan es con respecto al tiempo que les va a dar. Entonces ustedes dicen, bueno, omega será igual a teta 2, que es donde llegaría. Entonces aquí tenemos acá otra vez nuestra circunferencia, la que hicimos ahorita. Tenemos aquí mi ángulo 1, mi ángulo 2, y el ejercicio me dice, noten aquí en cuenta que el ejercicio me está diciendo la magnitud de la velocidad tangencial entre 12 y 12 y 10. Pero mire, a las 12 y 10 tengo 30 grados, ya a las 12 tengo 90 grados, ¿sí ven? 12 y 10 tengo 30 grados, 12 tengo 90 grados. Entonces pilas ahí. Entonces aquí sería lo que les está diciendo. Aquí tendría 30 grados y aquí tendría 90 grados. ¿Hacia dónde va el sentido de las manecillas del reloj? Hacia este sentido. Entonces aquí de una vez lo vamos a multiplicar por un menos y me quedaría que W, como está en sentido contrario, voy a pintar esto aquí, como va en sentido contrario le voy a poner aquí un menos obligado, porque va en sentido contrario, tengo que
ponerle el signo contrario. Y ahora sí, teta 2 sería mi ángulo final, que sería 30 grados, menos mi ángulo inicial, que sería 90 grados. Dividido, que en esta parte sí no les voy a ayudar tanto, a 30 grados tienen que calcular cuántos segundos han pasado. ¿Sí? ¿Cuántos segundos han pasado en 10 minutos? O sea, si un minuto tiene 60 segundos, en 10 minutos que han pasado, ¿cuántos segundos quedan? Entonces voy a poner aquí x1. Entonces aquí sería, bueno, entonces aquí han pasado x segundos, x1 segundos, menos, en 90 grados, ¿cuántos minutos han pasado? Aquí han pasado 0 minutos, aquí han pasado 10 minutos. Recuerden que esto lo tienen que pasar a segundos, entonces pues si quieren se los voy a dejar a minutos, pero ustedes lo pasan a segundos más bien. Entonces, recuerden, aquí en esta primera parte, a 30 grados han pasado 10 minutos. 10 minutos. Y pues en el origen 0 minutos. Entonces 0 minutos. Resuelven, pero esto tiene que darles en grados sobre segundos, ¿vale? Pilas. Tienen que transformar esos minutos a segundos. Ya así encontrarían esa frecuencia angular. Cuando ya tienen esa frecuencia angular, ya pueden darse por hechos de que ya hicieron el punto C del ejercicio. Entonces muy fácil. Quise dejar este ejercicio para explicarles esa parte, precisamente para no tener que redundar en explicaciones, sino que ya ahí les puedo explicar bien cómo es la frecuencia angular y cómo la vamos a evaluar. Bueno, noten una cosa interesante. ¿Para qué nosotros calculamos la velocidad angular? ¿Sí? Si lo que nosotros necesitamos es la velocidad tangencial. Entonces recuerden, lo que necesitamos es la velocidad tangencial. Entonces, qué madre. Estoy desorganizado hoy, Freddy. Pilas para la próxima. Listo, ahora sí acá. Continuemos acá. Entonces, yo les había, aquí calculamos la velocidad angular, pero es porque necesitamos la velocidad tangencial. Es igual a la frecuencia angular que ya encontramos, multiplicado por el radio. ¿Y quién va a ser el radio? El radio va a ser exactamente igual a 1 centímetro. Antes se los había dicho. Vamos a suponer que el ángulo sería de 1 centímetro. De 1 centímetro, teniendo en consideración que el radio me lo está dando el minutero. 1 centímetro por lo que ponen acá, ¿sí? Este sería mi minutero, sería 1 centímetro, sería 1 hashtag centímetros, porque el radio sería el tamaño del minutero, y el tamaño del minutero lo determina la magnitud del vector, es decir, que aquí sería 1 hashtag, el hashtag que le toca a usted, centímetros, y multiplicar la frecuencia angular por ese 1 hashtag. He visto que algunos han hecho que solo ponen aquí 1 centímetro. No sé eso dónde lo tomaron, y precisamente esa era mi confusión, porque miren, tengan en cuenta una cosa, y pues yo sé que existen muchas plataformas en donde empiezan a resolver a otros compañeros sus ejercicios, y pues hay unos profesores que de pronto explicaron de una manera y otros de otra, pero pues a mí me gusta explicar lo que debe ser. Entonces miren, noten una cosa, y es que desde este punto nosotros estamos hablando del minutero, ¿sí? Nosotros estamos hablando es el minutero. El minutero, recuerde que el minutero va a tener el tamaño, o pues eso nos dice el ejercicio nos dice, acá lo estoy leyendo, el reloj de pared que tiene un minutero con longitud 1 hashtag, ¿sí? 1 hashtag, estoy diciendo en inglés el hashtag, ¿esto cómo es que se llama? ¿Numeral? Bueno, 1 numeral, pues ese 1 numeral es el radio, ese es el radio, yo se los había explicado, entonces ese es el radio, R, y ese R vale 1 hashtag centímetros, ¿listo?
Pilas con esa parte, porque he visto gente que me ha puesto es el 1. Y me quedaría que la velocidad tangencial sería igual a 1 hashtag centímetros. Perdón. Se me olvidó acá poner el W. Me daría acá. El W que ya encontramos, la frecuencia angular, multiplicado por 1 hashtag. Y ya encontraría mi velocidad en centímetros por segundo. Bueno, ese resultado les va a dar en centímetros por segundo. Déjenlo así, no se compliquen calculando metros por segundo. ¿Queda claro ese punto para encontrar la frecuencia angular y la velocidad angular? Listo, básicamente... Sí, señor. Vale, gracias. Entonces, y finalmente para el punto D, lo único que tienen que hacer, ahí es un poquito confuso, dice la frecuencia angular y el periodo de la aguja. La frecuencia angular ya la encontraron. Sí, pues la frecuencia angular es la que encontraron en el punto anterior. Y el periodo pues muy fácil. El periodo yo les dije que era 2pi sobre la frecuencia angular. Es decir, el valor que encontraron en el punto C, cogen 2pi y lo dividen entre la frecuencia angular y se acabó el ejercicio. Uf, ¿qué tal, muchachos? Difícil, ¿no? ¿O fácil? ¿Cómo la ven? Pues ya fácil hasta que se me explique. ¿Cómo? Sí. Pues ya más fácil hasta que se me explique. ¿Más fácil de que qué, perdón? Que más fácil hasta que usted me lo explicó, profe. Gracias, sí, este ejercicio es duro. Por ello les digo, vayamos a mi ritmo, muchachos, vayamos a mi ritmo. O sea, en la primera semana hacemos el primer ejercicio, aprendemos eso, porque así les garantizo que están aprendiendo todos los componentes. Igual esta grabación les queda, ¿no? Porque yo sé que se les va a olvidar algún pedacito después. ¿Listo? Vamos, tenemos... Una consulta, ¿es posible que nos comparta la imagen donde está? Perdóname, hay un micrófono abierto, ¿será que lo pueden apagar? Que es que no te escuché, compañero. Listo, gracias. Ahora sí puedes repetir, por favor. Gracias, muy amable, profe. ¿Será que usted nos puede compartir ahí en la diapositiva? Hay una imagen con las fórmulas de la... ¿cómo se llama? Por aquí anotado. Las fórmulas para el movimiento circular uniforme, que hay una imagen que se tiene ahí en la diapositiva bien chévere. De pronto si no la pudiera compartir. Ah, claro, sí, sí, señor. Si quiere les comparto hasta la presentación completa. Vale, muchas gracias, profe. Vale, pues me acuerdan ahí al WhatsApp porque yo tengo una memoria de apoyo, se me olvidan las cosas. Sí, señor. Listo, vale, gracias. Bueno, miremos este movimiento parabólico. Créanme que este ejercicio es el más fácil de todos, realmente. Entonces dice, no nos vamos a demorar ni 10 minutos haciendo ese ejercicio. Dice, en el juego de las estrellas de la UNAT versus la Universidad Javeriana, un estudiante de la UNAT patea el balón con un ángulo de 3 hashtags con respecto a la horizontal, de tal manera que el balón adquiere una velocidad de 2 hashtag metros por segundo. Escribe las ecuaciones cinemáticas del movimiento para los ejes X e Y. Ver ecuaciones 8 y 9 de la lectura, lanzamiento de proyectiles del respectivo documento. Bueno, en esa parte pues es muy sencillo, ustedes simplemente van a escribir las ecuaciones, no les dice absolutamente nada más. Igual las ecuaciones ya las he definido. Entonces, bueno, aunque les ayudo. Aquí las ecuaciones, recuerden que la posición en X va a ser igual a la posición inicial donde está el sujeto, mi posición inicial, más la velocidad inicial con que el tipo patea el balón, mi velocidad inicial, por el tiempo que se tarda, para más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero como esta velocidad es constante, aceleración no tiene, porque en el plano X se mueve como movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento parabólico. La velocidad en X siempre va a ser igual a la velocidad inicial y la aceleración va a ser igual a 0 en el caso de X. En el caso de Y ya ocurre un movimiento de caída libre, que va a ser un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, donde vamos a tener que mi altura Y, o sea, el Y, va a ser igual a la altura inicial con la que inicia el lanzamiento, o sea, en el punto Y0,
En este caso y0 es 0 porque pues patea el balón desde el piso. Si lo pateara desde una colina sería la altura inicial diferente. Más la velocidad inicial en y, ¿sí? Que recuerden que todo tiene componentes, ¿no? Entonces el vector de lanzamiento de acá, ¿sí? Va a tener su componente de la velocidad en x y su componente de la velocidad en y. En el primer CIPAS expliqué algo así. B sub 0 en y, B sub 0 en x y esto es B sub 0. Multiplicado por el tiempo menos un medio, la aceleración que está afectando la caída del balón es la gravedad. Entonces lo voy a poner aquí. La ecuación es más un medio de la aceleración, pero la aceleración es la acción gravitacional y la gravedad va hacia abajo, es decir, que es negativa, menos gravedad por el tiempo al cuadrado. Esas son las ecuaciones que ustedes tienen ahí en la lectura, la pueden volver a realizar. Me queda que y es igual a y sub 0 más b sub 0 yt, más por menos menos, me quedaría menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y finalmente tendría que y, para calcular la velocidad en y, sería igual a mi velocidad inicial en y, menos g por t, esa sería la otra ecuación, y que mi aceleración en y va a ser igual a mi acción gravitacional. Esas son las ecuaciones que piden en el punto A. Desde que las entiendan, miren que hay una cosa interesante para los que han visto en el curso de derivadas, es decir, el de cálculo diferencial. La derivada de la posición es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración. En los cursos del workshop vamos a hacer ese tipo de cálculos, ¿listo? Para que los que se entusiasmen. Muchachos, antes de que se me olvide, no importa que nos tomemos unos 10 minuticos de más, lo importante es que aprendan. Les voy a compartir el enlace antes de que se me olvide para que ustedes llenen la asistencia. Permítanme un segundo, ya se los comparto si no se me olvida, y de paso descanso la garganta. A ver. Compartido conmigo. Directorio. Enlaces, soy casi que no. Se me pone lento el compu. Listo, ya. Entonces aquí les voy a compartir, muchachos, el enlace. Ese es para que llenen su asistencia, por favor. Recuerden que todo esto lo ve la universidad y pues también lo veo yo. Yo ya estoy empezando a distinguirlos a cada uno de ustedes y más que los que han participado. Entonces, por lo menos yo siempre he dicho, si les hace falta de pronto una décima al final o de pronto para un 4, para un 5, pues yo digo, bueno, si ha asistido a mis CIPAS, entonces pongamos ese puntico, que le saque 5, que le saque 4, o que le queden 2.9, ayudémosla a 3. Pero pues una persona que nunca conocí, que nunca participó, pues difícilmente sé que hizo ese proceso educativo. Bueno, igual no tienen que decirle a todos, pero pues la idea es que siempre intentemos entrar a las reuniones, porque es bueno. Vea, una décima, mejor unos 50 punticos, ¿no, profe? Pero negativos, ¿listo? Ahí sí no dijo nada. Bueno, listo. Entonces dice, calcule la componente X e Y del vector velocidad inicial. Bueno, vamos a terminar esto aquí rápidamente, muchachos. Entonces, nótese que a nosotros nos dan unas ecuaciones. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, nos dice, calcule la componente X e Y del vector inicial, ver ecuaciones 1 y 2. Entonces, ustedes ven su documento
ven su documento, aquí prácticamente se los voy a resumir. Entonces, ustedes lo que tienen que decir es que, bueno, la ecuación es lo mismo que les estaba diciendo, esto es para el punto B, que la aceleración inicial en X es igual a 0 por metro sobre segundo cuadrado, porque en X no hay aceleración. Y la aceleración en Y es lo que les acabo de decir acá, ven. La aceleración en Y es menos la acción gravitacional. Ya con esos datos, muchachos, pues ya podemos encontrar Bx y By. Miren, lo mismo que les dije acá. Bx, noten, Bx es mi velocidad inicial en X. Entonces, bueno, entonces Bx será igual a mi velocidad inicial en X. Y mi velocidad inicial en X, recuerden otra vez lo que estábamos haciendo ahorita, que si es en el plano cartesiano, estamos analizando, mi componente B sub 0x, o todo lo que tenga X, va a ser velocidad inicial coseno del ángulo, y todo lo que tenga Y va a ser velocidad inicial seno del ángulo. Es decir, que mi velocidad en X va a ser igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y noten que en el ejercicio, muchachos, les piden a ustedes en el juego de las estrellas de la patea el balón con un ángulo de 3 grados. Es decir, que ustedes, por lo menos en mi caso, sería 35 grados con respecto a la horizontal, de tal manera que el balón adquiere una velocidad inicial de 25 metros por segundo en mi caso. Entonces aquí sería 35 grados en mi caso y aquí sería 25 metros por segundo en mi caso. Y eso sería mi valor de velocidad inicial, ese sería mi ángulo. Y pues ya como les enseñé hasta manejar la calculadora bien, muchachos, porque eso nadie lo sabe, tengo amigos graduados que todavía no lo saben. Y miren, tengo velocidad inicial, que es la que nos dan en el comienzo, coseno del ángulo. Y aquí tengo mi velocidad en X. Y ahora, ¿cómo calculo mi velocidad en Y? Miren, aquí se los dije, velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Esa sería mi velocidad inicial en Y. Entonces vamos a calcularla. Bueno, la velocidad inicial en Y, pues simplemente hacen exactamente lo mismo. ¿Qué dice el marcador, chito? Se me pierde. Ya que está. Entonces esto sería para mi velocidad inicial en X. Y pues mi velocidad inicial en Y, aquí me fue el video cerito, pues será igual a velocidad inicial seno del ángulo. Y que eso con los datos iniciales que le dan el ejercicio. Ya con eso ustedes calcularon el punto B. El punto B. Bien. Después les va a decir, calcula el tiempo de subida. Recuerda que ese tiempo es la mitad del tiempo de vuelo. Ver ecuación 5 de la lectura lanzamiento de proyectiles del presente documento. Entonces básicamente cuando ustedes encuentren las velocidades en X y en Y, ustedes lo que tienen que hacer, hay una ecuación que dice que el tiempo, entonces sería para acá el C, que el tiempo es igual a velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Si yo cambio esta velocidad inicial en Y, me quedaría que el tiempo es igual a velocidad inicial seno del ángulo sobre la gravedad. Simplemente ustedes despejan y encuentran la solución. Para el punto C o B, ya me confundí, creo que es el B, ¿cierto? Sí, es el B. Es que aquí el C, profe. ¿Sí era el C? Bien. Ahora, para el punto D, ¿qué nos dice? Calcule la distancia total recorrida. Entonces aquí calculamos el alcance máximo. Entonces aquí calculamos el R máximo. Entonces el R máximo, recuerden, es velocidad inicial al cuadrado seno de 2 teta sobre la gravedad. Ahí está en la lectura. Entonces la velocidad inicial la tenemos arriba. El seno del ángulo doble, pilas acá, seno de 2 teta. O sea que ustedes tienen que decir 2 por el ángulo que tengo. A mí me dio 2 por 35, es decir, 70 grados. Entonces tengo que hacer ese cálculo, es velocidad inicial al cuadrado, seno de 70 grados sobre la gravedad. Y recuerden que el valor de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Es una aceleración. Y ya para la parte E, muy fácil también. Profe, qué pena. Señor. Aquí arriba en el C, esto es el
velocidad inicial del seno del ángulo sobre gravedad o sobre... Sí, sobre gravedad. Ah, listo. Y ya en la figura del ejercicio representa el vector aceleración y el vector velocidad en el punto más alto. Entonces ustedes cogen acá, en este punto, y ese sí no se lo voy a hacer, representan el vector aceleración y el vector velocidad. ¿Cómo sería? Hacia dónde iría la aceleración y hacia dónde iría la velocidad. Aunque dentro de la gráfica que acabo de hacer se encuentra ese punto. Y listo, muchachos, acabamos. Así se haría ese ejercicio. Muy sencillo, ¿no? Prácticamente es aplicar ecuaciones. Hacemos un barrido rápidamente si fui muy desorganizado. Entonces me dice, las ecuaciones de movimiento parabólico son estas. Ya las habíamos trabajado en el CIPAS 1. El punto B me dice, calcule la componente X e Y del vector velocidad, que también en el CIPAS 1 lo habíamos manejado. Que es encontrar la componente en X, que es B sub 0 coseno de teta, y la componente Y, que sería B sub 0 seno de teta. El punto C nos dice, calcule el tiempo de subida. El tiempo de subida o tiempo de vuelo es mi componente en Y sobre la gravedad, es decir, velocidad inicial seno de teta sobre la gravedad. El de calcule la distancia total recorrida del eje X, ese es el alcance máximo que también se lo expliqué en el CIPAS número 1, que sería igual a mi velocidad inicial al cuadrado seno de 2 teta sobre la gravedad. Y el punto E, en la figura del ejercicio presenta el vector aceleración y el vector velocidad en el punto más alto, es decir, aquí en este punto, cuando la altura es máxima. Ahí básicamente dentro de esa gráfica está ya solucionado. Entonces miren a ver cómo lo hacen ustedes, muchachos. Y ya, eso sería el CIPAS del día de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta, muchachos, porfa. Habemos 22 asistentes contándome, pues entonces seríamos 21 estudiantes, 4, 8, 12, 16, 18, ¿qué? 4, 8, 12, 20, 21, sí, se me olvidó 21. Josué, sí señor, a estudiar, esa es la meta, muchachos, los invito, únanse al workshop porque se los vamos a certificar, se los va a certificar la escuela. Tenemos invitados internacionales y nacionales, ingenieros, profesores acá. Entonces, si les interesa, es el mismo link que les envié. Si no, pues se los comparto acá. Ya tengo hartos inscritos. Este es el formulario, miren. No les voy a mentir. Profe, ¿ese es el semillero, lo que su merced dice sobre el semillero? Sí, señor. Miren, tengo 88 ya, 88 inscritos. Verá, pero pilas, una cosa es ahorita el curso. O sea, el curso son los cursos que yo les había dicho, ¿no? Pero entonces ya ese curso es workshop. Ya tiene más poder, ya tiene más nombre. Eso les sirve para la hoja de vida. Participen. Yo les doy el certificado de asistencia siempre y cuando, entonces por lo menos acá. Entonces en el workshop ahorita se divide en 3, que es el taller de matemáticas. Taller de matemáticas. ¿Sí? El taller de matemáticas, no me acuerdo, creo que es sábado con MATLAB, ¿no? Recuerden que esto va con MATLAB, les voy a enseñar MATLAB, fuera de que les enseño matemáticas, les enseñamos MATLAB. Entonces eso será los sábados. Yo escogí los horarios en donde los estudiantes tuviesen el mayor tiempo disponible, que es de 6 a 9 pm. Son 8 sesiones. Ustedes tienen que asistir al 80%, entonces vamos a calcular. Si 8 equivale al 100%, entonces 80%, ¿cuántas sesiones tengo que asistir? Entonces dicen, X es igual 80 por 8, 80% por 8, dividido entre 100%, cancelo el porcentaje, y me quedaría 8 por 8, 64, puedo cancelar este 0 con este 0, me quedaría 64 décimos, es decir, 6.4 sesiones, es decir, que asistan a 6, al menos de ese taller, y tienen un certificado de un workshop. Tengo el taller de matemáticas con MATLAB, tengo el taller de fundamentos cuánticos y estadísticos, tengo el taller de mecánica y gravitación. El taller de mecánica y gravitación prácticamente es este curso de física general, pero
pero con una competencia orientada a ingeniería, porque aquí es muy básico y entonces ustedes casi no le van a ver el enfoque a ingeniería de las ciencias básicas. No, o sea, bueno, esa pregunta que hace Marcos es interesante. ¿Qué son los entregables? Entonces, muchachos, es muy bacano, o sea, es que yo lo hago de manera dinámica, así como estoy haciendo aquí mis clases igual. Entonces hagan de cuenta que yo les digo, bueno, entonces estamos en la clase, les expliqué que la derivada con respecto a x de la velocidad es igual a la aceleración. Y entonces que, no sé, estoy inventando cualquier cosa, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, entonces la velocidad era igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, entonces la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, por aquí era tiempo, es igual a la derivada de estas opciones, o sea, la derivada con respecto al tiempo de la velocidad inicial más la derivada con respecto al tiempo de la aceleración por el tiempo. Esta la derivada como no tiene tiempo, entonces se me va a 0, y aquí esta a es constante, la saco, entonces me quedaría a derivada con respecto al tiempo del tiempo, esta derivada me da 1, y bla bla bla, y entonces yo le digo que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración. Vemos ese componente que es el fundamento matemático, de pronto que ustedes quieran reforzarlo, y después yo les digo, bueno, entonces nos vamos ahora a MATLAB. En mi página web que tenemos nosotros, en la página web de Rex SDC, ustedes van a encontrar aquí una pestaña, todavía no la he subido porque pues no la he terminado, entonces ustedes se van aquí donde dice Math Physics, que es mi semillero. Aquí va a poner toda la publicidad y toda la programación, entonces ustedes acá van a encontrar de pronto aquí un link. Bueno, archivo para ejecutar el primer .m, el primer MATLAB. Entonces yo se los comparto, ustedes le dan clic, digamos, en un botón acá, se les descarga ahí, y bueno, y entonces empezamos a programar. Entonces yo les digo, bueno, vamos a programar. Entonces primera variable, a igual a 5, punto y coma, b igual a 10, punto y coma. Entonces vamos a utilizar la primera operación, a es igual a más b. Entonces, entonces ¿cuánto me tiene que dar? Entonces MATLAB en consola se les va a arrojar 15. Eso es lo que vamos a aprender, y así van a ser orientados los cursos, vamos a hacer gráficas, y todo va a ser acompañado. Los talleres, muchachos, miren, son muchísimos. Son muchísimas personas, yo no los puedo calificar, por lo menos lo que les digo, ahorita miren, no ha terminado la fecha de inscripción y ya tengo 89, miren, subió uno en un segundo, entonces ya tengo 89 personas. Yo creo que el semillero o la inscripción de los cursos estaría llegando por ahí a unos 300 o 400 personas de aquí al 15, porque todavía no he hecho la oferta legal. Ya hoy ya me dieron el aval para volverlo workshop, y como les digo, workshop, eso sirve para la hoja de vida. Les muestro, esta es mi hoja de vida, si la quieren chismosear. Miren, dentro de mi hoja de vida, por acá abajo, miren, dentro de mi hoja de vida que mira Colciencias, en este caso MinCiencias, miren, por ejemplo acá yo pongo mi participación en todos. Congreso Nacional de Física en México, bueno, por acá, miren, tercer workshop on Statistical Physics. Miren, entonces aquí los workshops o los talleres, que en español, son para la hoja de vida. ¿Listo? Esto es investigación. Esto se llama, miren, esto se llama eventos científicos. O sea, ustedes están participando en un evento científico. Y una empresa en ingeniería les gusta es ingenieros que sean científicos. Eres tú, Fabián, se fue el sonido. Alguien me silenció, muchachos. Alguien me silenció. Bueno, ¿en dónde me quedé? Bueno, en fin, muchachos, entonces lo que les digo, pues esto es guiado, no necesitan conocimientos previos, y no voy a poder empezar a calificar muchos exámenes, no, pero es guiado, esto es un taller, esto es para que aprendan, esto es para que diseñen, no necesariamente tienen que entregarme cosas para obtener el certificado, a mí lo que me importa es la asistencia. Bueno, que asistan y que les interese, que pregunten, para mí es suficiente, ¿listo? Igual lo que les estaba diciendo, aquí en mi página de Rex voy a dejar colgado, que esa es la extensión de mi grupo Math Physics, voy a dejar colgado toda la información, todos los paso a paso y todo lo que vayamos a ver dentro de las presentaciones del semillero. Entonces, muchachos, ahí les dejé el formulario también, si quieren se los comparto, creo que ya se los compartí. Bien, entonces si quieren unirse, los invito, porque eso va para la hoja de vida. Les estamos mostrando mi CVLAC, y por lo menos los workshops se incluyen en mis ciencias como
evento científico, participación en evento científico. Eso es lo que yo quería volverlo. Por ejemplo, segundo workshop on Statistical Physics es un evento científico que yo participé y esto va a mi hoja de vida de MinCiencias. Eso es muy importante. Profe, el formulario de asistencia al CIPAS, por favor, lo puedes compartir. Ah, sí, no se les olvide. Aquí se los compartí primeritas. Ven a ver que lo hice. Acá está. Otra vez. Los invito, muchachos, ustedes son muy juiciosos. Y además, el que esté interesado en formar parte de mi semillero de investigación, nosotros hacemos publicaciones científicas, hacemos artículos, por lo menos el año pasado, no con estudiantes de la UNAD, pero sí publiqué dentro de la UNAD un artículo científico sobre vida extraterrestre. Ustedes pueden buscar ahí y verán que, buscar, no sé, Payoma extraterrestre. No es que yo sea un extraterrestre, sino que es que mi apellido es poco común. Entonces, miren, ese tipo de productos es lo que nosotros hacemos. Entonces, hacemos publicaciones, le resaltamos su currículum vitae, que eso es importante. Porque ahorita en nuestra generación, muchachos, miren, entonces es un artículo que yo escribí con ellos tres. Está en la escuela de SBTI como Working Papers. Todo esto lo hacemos, entonces ya empiezan, si quieren pueden verlo, es interesante lo que vimos, eso es de astrobiología. Entonces para que lo revisen, son cosas que hacemos aquí en el semillero, proyectos, dirijo sus trabajos de grado, mejor dicho, de todo. Por lo menos no sé si ustedes recibieron eso, el correo de la convocatoria del FIN para pasantías. Si ustedes quieren hacer pasantes, tienen que ser miembros de un semillero de investigación. Pero sí, el que si quiera unir a mi semillero, pues no tiene que trabajar ni 20 horas a las... No, nada de eso. Pero sí tiene que gustarle la física y la matemática, y en especial su profesión, su área, y que quieran trabajar y quieran crecer en el ámbito investigativo. Listo, muchachos, no se les olvide llenar el formulario, por favor. Que me hayan escrito aquí en el chat sus nombres, que yo lo tengo, es mi lista personal para después rectificar. Y ya, y como dijo Marcos, pues no son entregables físicos. No son entregables físicos, simplemente son actividades que vamos a empezar a desarrollar y que ustedes, yo quiero ver cómo lo pueden acopiar al final, en un proyecto final. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias. Los que ya llenaron en el chat, fue un placer. Que pasen una feliz y excelente noche. Igual, Carlos, muchas gracias. Nelsi, porfa, colocas tu grupo. Muchas gracias, tutor, muy amable. No, con mucho gusto. Profe, gracias, buenas noches. Vale, cuídate, mucho gusto. Buenas noches a todos. Vale, pues. Chao, Emiliano, chao, Camilo, chao, Fabián. Chao, muchachos, que les vaya bien. Chao, Daniel, chao, Mauricio. Vale, Nelsi.